Hoy vamos a hablar de los mantras budistas tibetanos, que es lo que yo conozco y es lo que yo practico. Se dice que la palabra mantra significa mente y liberación o protección, pero bueno, hay muchas definiciones. Os aviso que normalmente por internet la gente busca cosas y yo he estado mirando para comprobar y avisaros, poder avisaros con seguridad de que hay muchísima información errónea y mucha interpretación intelectual occidental de lo que creen que es o de lo que creen para lo que sirve o lo que sea. O sea, realmente dicen pues que son formas rituales como para hacer encantamientos, como para quedarse ahí traspuesto y cosas así. Y esto en nosotros, en budismo tibetano, no es para nada. La definición de nuestro maestro Carlos Rinpoché es que los mantras son sílabas y palabras cuyo sonido puede comunicar o imbuir la naturaleza de las divinidades tántricas, conceder poderes supranormales y conducir a la purificación y a la realización. Los mantras también tienen la capacidad de purificar nuestra mente de sus faltas y velos, poner de manifiesto la verdadera naturaleza de nuestra mente, así que pues tienen muchísimas más ventajas que ahora iremos viendo. En general, los mantras todos están en sánscrito y se refieren a los sonidos sagrados que repetimos en las prácticas de diferentes maneras y con diferentes finalidades. Entonces se pueden recitar durante la práctica, a solas, en grupo, se pueden recitar en voz alta, en voz baja, internamente, y se pueden recitar también pues, caminando por la calle o en que hacer que estemos haciendo, ¿no? Cualquier actividad. Se pueden canturrear, dijéramos, muy lentamente, quedarse solamente con el sonido del murmullo y hacer como una meditación mindfulness de concentración en un solo punto, que en este caso sería en el sentido del oído. Entonces nos quedamos. Se puede hacer el mantra lento, se puede hacer muy rápido y también entonces queda ese sonido, ¿no? Queda como un rumor, como un murmullo, y entonces la mente se concentra y se atiende. Los mantras también, claro, cuando hacemos los rituales, hacemos el mantra para concentrarnos en la divinidad correspondiente y para conectar con sus cualidades, su simbolismo y todas sus características. Y, como decíamos, para imbuirnos de su gracia y de sus bendiciones y sus cualidades. Normalmente hacemos prácticas de un mala, que son 108, entonces se cuentan 100, los otros 8 se regalan por las distracciones que hayamos podido tener, o se conviene, según qué prácticas, hacer 1000, hacer 100.000 o hacer la cantidad que sea. Hay gente que a lo mejor hace la promesa porque le brota de su corazón de esa manera, decir, quiero hacer 1.000.000 de mantras de Cherresi, ¿no? Por ejemplo. Una persona que quiera, dijéramos, desarrollar el amor y la compasión y entonces pues se compromete a hacer esto y a tener su mente muy focalizada en lugar de estar distraída por las cosas de la vida y del mundo y de la tele y todo lo demás, pues está como con su mente más concentrada. Los beneficios entonces son muchos, lo voy a ir recitando. Recibir la bendición de la divinidad, reestructurar nuestro cuerpo sutil por medio del sonido sagrado. Luego explicaré otra cosa respecto de nuestro cuerpo sutil. Para proteger también a la mente de la aluvión de pensamientos que tenemos continuamente y entonces aquietar la mente. Entonces, como no podemos hacer dos cosas a la vez, o a veces sí, o nos parece que sí, entonces, claro, si concentramos a nuestra mente recitar un mantra para aquietar nuestra mente, o si nos duele algo, pues para intentar que el mantra de Sanghemela, del Buda de la Medicina, nos ayude a sanar, entonces los pensamientos se aquietan y entonces se usa la expresión el mantra para proteger la mente. Entonces, eliminar miedos, obstáculos, según el mantra, recibir también el poder y el significado de la esencia de cada divinidad y, como decíamos, con el mantra de Chenresi, que lo volvemos a tener aquí, el mantra de Chenresi, que es el Buda del amor y la compasión, pues claro, si hacemos esta práctica es para desarrollar y hacer florecer el amor y la compasión, la fuente de amor que todos llevamos dentro, hacerla florecer y que se expanda, ¿no? Desarrollar amor y compasión se puede hacer con distintos motivos. Se puede hacer porque es una persona pues, que tiene mucho enfado, mucha cólera, mucha ira, y el antídoto, la ira y la aversión, es
el amor y la compasión. También se puede hacer simplemente pues, para poder desarrollar lo que llamamos la bodhicitta, desarrollarla más, ampliarla. La bodhicitta es el deseo de que todos los seres se iluminen, que todo nuestro trabajo, nuestras experiencias, nuestras prácticas, todo vaya encaminado a desearles y ayudarles a alcanzar la felicidad. Entonces, si queremos abrir nuestro corazón y ofrecerlo más amor y más de todo a las personas, pues también podemos hacer Chenrezig. Como decíamos, si tenemos enfermedades, entonces tenemos el mantra del Buda de la medicina, San Gemela, y tenemos, por ejemplo, si lo que queremos es abrir nuestra mente al conocimiento, a la sabiduría trascendental, desarrollar la memoria, etcétera, pues podemos hacer el mantra del Manjur. Entonces, por ejemplo, este mantra del Manjuri también se hace, hay un sistema de adivinación tibetano que se llama Mo, entonces lo publicó una editorial española, pero sin más, o sea, copiaron el libro en inglés y lo fusilaron en español, pero sin saber lo que estaban haciendo, o qué es lo que estaban diciendo, o de qué estaban hablando. Entonces, claro, cualquiera que lo sabe, cuando lee el libro, bueno, tradujo un señor que yo conocía además, entonces, pues bueno, yo sabía que no sabía mucho de budismo. Entonces, por ejemplo, cuando se hace el Mo, el sistema de adivinación, pero dentro, dijéramos, del carril del budismo tibetano, se tiene que hacer retiros de esta práctica del Manjuri para abrir nuestra mente, desarrollar nuestro conocimiento y estar autorizados a hacer el ritual. O sea, que no se hace así, pues coges un libro y lo haces, ¿no? Hay que hacer un poquito más. Entonces, cuando se hacen lo que se llaman las iniciaciones que habéis oído hablar, de las iniciaciones budistas tibetanas, entonces se dan normalmente 3 o 4. Y la segunda se llama la de la palabra, que es la que da el poder, la autorización de recitar el mantra de la divinidad. Entonces, ¿eso para qué? Pues para realizar... Para autorizar y dar el poder de poder, valga la redundancia, recitar el mantra. O sea, si no te lo autorizan a recitar, no lo podrías hacer. Ahora iremos ampliando algunos puntos. La cuarta iniciación también se llama la de la palabra preciosa. Y aquí lo que autoriza es a utilizar el mantra. Es decir, nosotros en el budismo consideramos que hay 3 puertas de actividad: el cuerpo, la palabra y la mente, que se corresponden con 3 sílabas que luego veremos en los mantras, cuando lleguemos a la lectura de los mantras. Entonces, pues ¿cómo diríamos? O sea que el mantra nos puede ayudar a purificar nuestra palabra, pero en el sentido de que al hacer la práctica de la divinidad completa, pues entonces lo que hacemos es que nuestro cuerpo se identifique con el de la divinidad, que nuestra palabra sea el mantra y que nuestra mente, nuestro pensamiento sea el conocimiento y el estado de absorción o de samadhi de la divinidad. Entonces son 2 cosas, una autorización a recitarlo y el otro considerar que uno puede, su palabra, en lugar de ser una palabra ordinaria, es el mantra de la divinidad. Eso se hace en los rituales tántricos. También a cada divinidad, vamos a precisar, para quien no lo sepa, que cuando hablamos de divinidad o de deidad, no nos estamos refiriendo a ninguna clase de Dios. Las divinidades efectivamente tienen apariencias distintas. Aquí en la sala pues tenemos a Chenrezig detrás, tenemos también a Tara, tenemos aquí enfrente a Amitabha, Buda Mela. Entonces son apariencias distintas porque tienen cualidades diferentes. ¿Qué son las divinidades? Son manifestaciones, expresiones en el mundo de lo manifestado, de lo no manifestado, del absoluto, que se manifiesta en este mundo nuestro, ¿no? Para poderlo ver. Y cada una de las divinidades representa cualidades de Buda. Entonces, si una persona consigue realizar una de estas divinidades, las realiza todas, porque todas en realidad te conducen al estado de Buda. Con realizar una es suficiente, no hace falta practicarlas todas. Entonces, este paso de lo no manifestado del cuerpo absoluto, que se llama, o dharmakaya, así en términos sánscritos, dharmakaya,
el paso de esto no manifestado, lo absoluto, lo invisible, lo infinito, lo eterno, lo omnipresente, cuando pasa a lo manifestado, lo hace por medio de vibración, de una vibración, de un sonido y de una vibración. Entonces, ese sonido y esa vibración se traducen en la aparición de lo que se llama la sílaba germen. Cada divinidad tiene una sílaba. Cuando hacemos el ritual, entonces, primero de todo, hacemos la vacuidad y después de la vacuidad, de ese plano no manifiesto, no manifestado, para manifestarse se manifiesta primero un sonido, una vibración, y luego aparece una sílaba. Cada divinidad tiene la suya. Tenemos a Jun, tenemos a Ri, tenemos a Tam, diferentes, ¿no? Cada uno. Entonces, por ejemplo, la de Chenrezig es Ri, entonces, bueno, pues Yatara es la de Tam. Fundamentalmente, se dice en budismo tibetano que mantra y divinidad no son dos cosas separadas. Son lo mismo, lo que expresadas de una forma visual o de una forma sonora, pero en realidad es lo mismo. Hay una curiosidad, que bueno, pues la dice Rinpoche y la voy a comentar, que se dice, luego veremos quién está autorizado o no a enunciar mantras, a crear mantras. Pero se dice que no solamente los mantras han sido creados por Buda o por los seres que luego veremos, sino que a veces, en vez de por la boca enunciado, el Buda tiene una protuberancia aquí en la cabeza, si algunas fotos o imágenes la tienen. Algunas veces se presenta en forma de moño o diferentes, moño de 3 pisos. Pues eso se llama Unisha. Y entonces esa protuberancia es que es por donde sale, por ejemplo, al morir nosotros la conciencia, por donde saldría, ¿no? Y entonces se dice que hay veces que hay mantras que surgen por la vibración y surgen de este lugar, en lugar de verbalmente, ¿no? Hablado. Ahora aquí tenemos los mantras, pero los vamos a dejar un poquito atrás y vamos a seguir con enseñanzas de nuestro maestro, que él en su experiencia en Occidente pues se dio cuenta de que allí en Oriente, bueno, él vivía en India, en Sonada, o en Nepal o en el Tíbet, a toda la gente budista le parece muy normal y muy natural recitar mantras, entonces aunque no sepan mucho, pues recitan mantras. Y tienen fe y confianza en que el mantra les va, no sé, les va a dar algo, ¿no? Si están nerviosos, pues les va a quietar, si están enfermos, les va a curar, o lo que sea. Pero él se dio cuenta que aquí en Occidente pues éramos mucho más escépticos, que porque es la repetición una y otra vez un sonido, porque nos podía hacer bien. Pero bueno, entonces Rinpoche aquí hace un paralelismo que, partiendo de un proverbio tibetano que dice: las palabras no tienen ni punta ni filo, pero pueden cortar el corazón de un hombre. Entonces, en ese sentido, para expresar el poder y la fuerza que tienen las palabras. Si a una persona le decimos: oye, qué guapo eres, qué simpático eres, cuánto te quiero, entonces la persona, esas palabras van a resonar y le van a hacer feliz. Pero sin embargo, si le dices todo lo contrario, o es una emoción cargada de emociones negativas, la otra persona pues va a sufrir, ¿no? Y entonces esto es como simplemente para que los occidentales, escépticos, pues se den cuenta de que el sonido en sí tiene su poder y su fuerza. En los tantras enseñan que nuestra anatomía de cuerpo sutil está compuesto, bueno, por los 3 canales principales, el central y los 2 laterales, y luego una innumerable red de canales. Son contados, según ellos, por sus médicos, 72.000 terminaciones de los canales que se llaman nadis. Entonces, al final de cada terminación hay una de las letras del alfabeto sánscrito, que son 16 vocales y 30 consonantes. Y entonces está al final. Y eso es lo que permite, porque como los aires sutiles van relacionados con la palabra, con el chakra de la palabra, entonces es lo que nos permite comunicarnos y hablar. Y expresarnos y tener un vocabulario amplio y complejo y saber lo que decimos. Todo esto es debido a esto, ¿no? Ahora se dice que, por ejemplo, los animales pues tienen como menos canales y por eso tienen muy poca posibilidad de expresarse. Y los canales sutiles no basta para explicarlo, porque los seres humanos también tenemos lo que llama, además de los 5 elementos normales, el fuego, el aire, la tierra, el agua y el espacio, además pues tenemos un 6º elemento que es la conciencia. Entonces, esta conciencia es la que precisamente nos permite
comprender y desarrollar toda la comunicación hablada en el lenguaje. Cuando, una página de ¿quién puede enunciar un mantra? Esto es interesante. Los mantras requieren, para poderlo crear, unas capacidades particulares. Un ser ordinario como nosotros no está capacitado. En la tradición budista está el estado de Buda, como el estado del Nirvana, pero luego hay el estado de Bodhisattva, que es el ideal del budismo Mahayana, que es aquel que regresa sin alcanzar los estados más superiores, vuelve al mundo para ayudar a todos los seres. Entonces, el Bodhisattva, entre que es Bodhisattva, que empieza a ser Bodhisattva, hasta que llega al estado de Buda, tiene que recorrer lo que se llaman las 10 tierras. Son como 10 pasos. Pues se dice que, aunque cada uno de esos pasos, el segundo o el tercero, le concede al Bodhisattva una cantidad de poderes enormes, ¿no? Por ejemplo, poder ver 100 vidas pasadas, 100 vidas futuras, o 1000 vidas, o sea, según va avanzando, cada vez tiene como más capacidades y poderes. Pero no es hasta la 8ª tierra, a partir de la cual ya puede enunciar un mantra, porque ya sus capacidades se lo permiten. Y, por supuesto, novena tierra y el Buda, ¿no? Entonces, se llaman las 3 tierras puras, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que hasta que no se llega a esos estados, no se comprenden bien todo lo que son los sonidos y esa relación entre el sonido y las palabras. Entonces, hasta que no se comprende eso con total claridad, digamos como desde arriba, ¿no? Desde el que sabe todo, pues no se puede enunciar. Hay una historia que cuenta Rinpoche respecto al mantra de Cherresi, que es la historia de una mujer ogresa, una mujer ogro, que siempre tenía mucha hambre y tenía mucha ansiedad. Entonces se pasaba el día cazando humanos y zampándose a toda velocidad. Entonces Cherresi, Avalokita Svara, decide en un momento dado renacer como ogro y acercarse a ella y al final se casa con él. Entonces, pues ella seguía lo suyo y él lo que hacía todo el tiempo era recitar el mantra Om Mani Padme Hum. Y ella pues seguía comiendo y zampándose humanos hasta que ya un día pues le pregunta, dice, ¿pero qué estás farfullando? ¿Qué estás diciendo? Y él dice, bueno, pues Om Mani Padme Hum, un mantra. Y dice, bueno, ¿y para qué haces esto y tal? Dice, pues porque así no tengo hambre. Si recito el mantra no tengo hambre. Entonces la mujer pues se quedó así un poco sorprendida, ella siguió comiendo, pero hizo un poco de caso a su marido ogro y entonces empezó a recitar el mantra. Con lo cual, pues pasado un tiempo determinado, pues ya dejó de comer humanos y se purificó, ¿no? Entonces, bueno, hay historias diferentes. También hay otra que me gusta mucho, que es la de la hija que tiene su padre y el padre no quiere practicar el budismo, el dharma. Y la chica pues es muy devota y el padre no quiere de ninguna manera. Entonces la chica le dice, bueno, pues si no quieres practicar, vale, pero te voy a pedir una cosa. Voy a poner una campanilla en la puerta y cada vez que suene la puerta y oigas la campanilla, tienes que decir Om Mani Padme Hum, tanto cuando se abre como cuando se cierra. Así que el padre así hizo y aceptó esta petición de la hija. Entonces, cuando el padre fallece, en un momento dado, pues como había cometido actos, digamos, incorrectos, pues renace en un infierno. Y entonces cuando está allí, ya como en la olla, ya que le van a hervir allí vivo y tal, uno de los demonios con la cuchara de él le golpea al caldero y entonces el sonido así suena como una campanilla y el hombre dice Om Mani Padme Hum, porque se había habituado. Entonces sale de allí y se va a otro plano. Entonces son pequeñas historias tibetanas que se cuentan para explicárselo a la gente común, para hacerles entender las bondades de los mantras de una manera sencilla, ¿no? Entonces esta era una mujer ogro. Luego los mantras son, entre comillas, dicen que son intraducibles. Es interesante que en el budismo tibetano se siguen utilizando hoy en día los mantras todos en sánscrito. No se han traducido al tibetano ni a ningún otro idioma. Bueno, nosotros daremos una breve traducción, una explicación, pero no es la traducción verdadera porque no tenemos capacidad.
¿Y por qué esto? Porque los tibetanos, cuando les llegó el budismo, pues se dieron cuenta de que el sánscrito, según Rinpoché, que es el idioma más sagrado de la tierra, y por ese beneficio sonoro que tiene las vibraciones, y entonces lo que hicieron fue una transliteración del sánscrito al tibetano, lo que llamaríamos como la fonética, ¿no? Igual que yo os he puesto en los papelitos que os he dado, y luego lo pondremos en la pantalla, os he puesto la fonética en castellano. Pero, entre comillas, estamos reproduciendo el mismo sonido que si lo leyera un tibetano, que si lo leyera una persona sánscrita, que hablara sánscrito. Estaríamos enunciando el mismo sonido. Y esto, pues, es muy importante porque el budismo tibetano pues, ha preservado este poder de los mantras, que eso es interesante. Rinpoché nos dice que seguramente, pues, la mayoría tenemos mucho trabajo, muchas actividades, estamos siempre ocupados, no tenemos tiempo de practicar el Dharma, ¿no? Entonces, pues él nos insiste en que hagamos por lo menos uno, de vez en cuando, ¿no? Entonces se dice que, por ejemplo, si se recita un mantra al oído cerca de un animal o en sus cenizas, pues estamos como ayudando. Porque si habéis oído hablar del libro tibetano de los muertos, el Garro Todol, lo que significa es la escucha, la liberación por la escucha, que es lo que se recita al oído del moribundo o del muerto, porque la última facultad o el sentido que se pierde al morir es el oído. Entonces sigue todavía funcionando, aunque a lo mejor el médico diga el corazón ya ha parado, pero el oído sigue. Se llama la liberación por la audición. Y entonces igualmente, por ejemplo, en el templo que tenemos en Huesca, en los Pirineos, Baxancayo, también hay muchos muros alrededor del templo, en los jardines, en los que están inscritos, grabados, muchos mantras, para que la gente cuando pasa, aunque no los entienda, por la vista puedan recibir los beneficios y las bendiciones. Entonces, incluso, dice Rinpoché, que aunque no estemos atentos, que vayamos caminando, que estemos coordinando, que estemos distraídos, que sigamos haciendo el mantra. Aunque no lo intentamos, aunque no sepamos lo que hacemos, aunque se lo repitamos a alguien que tampoco lo entiende. No tenemos que desanimarnos y creernos que si no estamos ya muy elevados no vamos a entender nada. Vale. Entonces, pues como decíamos lo de los occidentales, dice Rinpoché que claro, la reticencia de los occidentales a aceptar el mantra como algo valioso, pues él no lo entiende, porque dice que, sin embargo, los occidentales nos gusta mucho la meditación en silencio. La meditación en silencio no hay nada, por lo menos en el mantra hay sonido. Entonces, como que no lo entiende, ¿no? Pero bueno, aquí todo el problema es nuestra incapacidad de haber reflexionado suficientemente en lo que se llaman los 4 criminales comunes, la reclusa existencia humana, la impermanencia y el cambio, el transitorio, el karma y el samsara. Entonces, reflexionar sobre todo eso nos dará como el empuje, la orientación para recitar mantras, sentirnos como bien. Luego, al último momento, cuando ya hemos hablado un poquito ahora de los mantras, lo que haremos será hablar brevemente de lo que es un mala, porque claro, los mantras se recitan pasando las cuentas de un mala a un rosario. Que tiene 108 cuentas, como decíamos, todos tienen 108 cuentas, cada mala puede ser de materiales diferentes. Este, por ejemplo, es de piedra luna, como de cristal, semejante al que lleva Chepesi en su mano derecha. Hay otros, por ejemplo, de flor de loto, semilla de flor de loto, que es el que se aconseja para hacer cualquier tipo de práctica. Porque según la práctica, usas un mantra u otro, usas un mala u otro. O sea, que depende. Cuando son mantras, por ejemplo, de ceremonias airadas, pues entonces se usa la semilla de Bodhi, del árbol Bodhi, sí. Otro se usa la madera de sándalo, otro la rudrasca, que es otra semilla. Entonces, hay diferentes posibilidades. Y bueno, y luego pondremos una foto, una imagen ahí para los que están en casa. Y explicaremos lo de los contadores. Bueno, pues ahora tenéis ahí los mantras y yo os voy a explicar un poquito más. El primero, no, lo de los malas luego cuando... los mantras sí, claro. Vamos a poner los mantras para que los podáis seguir.
Bueno, el primero, que es Cherresi o Avalokitesvara, se llama también el Buda del amor y la compasión, y el mantra es Om Mani Padme Hum. La palabra Pene, que he dicho ya de pronunciar Pene, se puede pronunciar según los lugares Padme. ¿Por qué? Porque en tibetano hay una D. En tibetano existe la D. Pero igual que en castellano hay gente que pronuncia así, pronuncia así, pues pasa igual. Hay unos que dicen Pene y otros que dicen Padme. Pero es lo mismo. Entonces, la sílaba Om se refiere a los tres elementos principales de la Vajrayana, que son el cuerpo, la palabra, el Om está en la cabeza. Luego Mani quiere decir joya y simboliza la compasión. El pelo es loto, la flor de loto, que en los mantras se lo relaciona, simboliza un poco lo que es el conocimiento. Y Hum contiene las 5 sabidurías. Entonces la traducción así sería aquel que sostiene la joya y el loto. Sin embargo, eso por el mantra. Pero si cogemos su traducción por el nombre, entre sí, es aquel que mira a todos los seres con amor y compasión. ¿Qué sucede? Como decíamos antes, que mantra y divinidad no están separados. Entonces, el Om Mani Padme Hum sería una forma de hablar o iniciar el nombre de Cherresi. Serían lo mismo, no están separados. Entonces, el mantra este de Cherresi, el Om Mani Padme Hum, tiene muchas, pues no sé, como ventajas o beneficios, ¿no? Por ejemplo, se le llama el mantra de las 6 sílabas y a cada una de las 6 sílabas se le relaciona con uno de los 6 estados de existencia, que son el mundo de los dioses, el mundo de los semidioses, los humanos, los pretas o los espíritus áridos, los animales, perdón, los pretas y los seres infernales. Entonces también lo que hace es eso, que cierra la puerta del renacimiento de cada uno de estos estados. Pero como cada uno de estos estados le corresponde una de las emociones básicas, a los dioses es el orgullo, la arrogancia, a los semidioses la envidia y los celos, a los humanos el deseo apego, a los animales la opacidad, ceguera o ignorancia, a los espíritus ávidos la codicia y la avaricia, y a los seres infernales la cólera, aversión y morir. Entonces, recitar el mantra, estas 6 sílabas, como que cierran, que cuando moramos, renazcamos en uno de esos 6 estados, nos vayamos al paraíso, y también nos purifican de la emoción correspondiente a cada uno de esos estados, que les acabamos de mencionar, ¿no? Entonces también hay otra cosa que en el vehículo Mahayana se habla mucho de ello, que son las paramitas, que son las virtudes trascendentales. Básicamente son la generosidad, la paciencia, la ética, la diligencia, la concentración y la sabiduría. Y también recitar el mantra, cada una de las sílabas se corresponde con una de estas virtudes. Así que, pues siempre sí, pues nos puede proporcionar muchas maravillas recitar su mantra. El segundo que tenemos es Tara. Entonces, como en la práctica de Tara hay una alabanza que se llama la alabanza del mantra raíz, que contiene el mantra, que es Om Tare, Tutare, Ture, Soja. Entonces, Om es un homenaje a Tara, la santa y la noble. Tare es la rápida y valerosa. Tutare es la que disipa los miedos y el temor. Ture es la que dispensa todo beneficio. Entonces, una mujer tibetana quiere tener un hijo y no le viene, pues hace el mantra de Tara, por ejemplo. Y Soja es como un homenaje, como rendirse ante él. Pues Tara es la liberadora, la rápida, la valerosa, es la madre de todos los budas, es la paz más allá del sufrimiento. Tara es, dijéramos, la diosa de la no dualidad, entonces tiene muchísimas virtudes y cualidades. La postura de Tara, en lugar de estar en la postura del Vajra con las piernas una encima de la otra, está la pierna izquierda apoyada en el suelo y la pierna derecha también, pero de lado. Se llama la postura del Bodhisattva. Y esto quiere decir que está presta, está dispuesta a levantarse rápidamente para ayudar. Si estuviera así, sería más fácil, si alguien se está cayendo allí, pues correr para ayudar. Y entonces esto es una cosa. Luego dentro de las taras, además de tara verde, estamos hablando ahora de tara verde o tara en general, hay la tara blanca que es específica para la salud y la longevidad. Y luego, además, hay
la balanza a las 21 caras, que hay una de cada color, que cada una representa una cualidad, una característica, etc. Eso ya es un poquito más complejo. Pero en la práctica, por ejemplo, de cara blanca, también hay otro mantra que no es Omtara Pitara Viresua, pero como no conocéis la práctica, pues no lo voy a mencionar. Después tenemos a Maitreya, que no tenemos el mantra porque es un mantra largo y nosotros normalmente no hacemos la práctica de Maitreya en los centros, pero se dice, la tradición dice que el que le rece sinceramente y recite su mantra, pues entonces o las personas, por ejemplo, que encarguen pinturas o estatuas de Buda Maitreya, pues entonces renacerán en su paraíso que se llama Tushita, después de esta vida renacerán allí para seguir la progresión espiritual en un paraíso en lugar de en un mundo de existencia con sufrimiento. En Maitreya la curiosidad que para la gente que no lo ha visto nunca, pues es que está sentado en una silla. No está sentado como el Buda en la postura del loto. Es una pequeña curiosidad. Después tenemos el mantra de Dosya Sempa o Varnasattva, que tenemos el mantra de 100 sílabas y el de 6. Solo os he puesto el de 6 porque el de 100 es muy largo y nosotros, cuando luego recitemos alguno de los mantras, creo que aquí nos lo sabemos algunas personas, ¿no? Y entonces lo citaremos para que veáis. 260 es una práctica muy interesante, es el segundo que se llama preliminar específico del Vajrayana y está dirigido a purificarnos de nuestros velos, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras transgresiones de votos, de cualquier cosa. Y es la práctica reina, dijéramos, como la más importante y principal para purificarnos de cualquier acto. Y también purificarnos del karma, no solamente de los actos que hemos cometido, que nos van a producir karma, sino purificarnos del karma que hemos producido por nuestros actos. Entonces es muy importante. Incluso en muchos rituales que sean de otra divinidad, en algún momento dado se recita el mantra para purificarnos al practicante, para purificar al practicante de si comete algún error en la práctica, al hacer el mantra queda purificado o perdonado, entre comillas, por no haberlo hecho bien o haberse equivocado o cosas así. Luego tenemos el Amitabha, el mantra de Amitabha, que tiene el mantra principal, como Mami de Guardi, y luego hay otro mantra, pero es cuando se hace la práctica de Amitabha de larga vida, y entonces solamente en las prácticas, cuando las hacemos mañana, por ejemplo, que haremos el ritual de Amitabha, recitamos con los para fallecidos, solamente recitamos el mantra que os he puesto de Mami de Guardi. Pues Amitabha se dice que la persona que haga su mantra, que haga su práctica, que le rece, que le pida con sinceridad, él hizo una promesa. Entonces se dice que la promesa de los seres que han llegado a la vida es como muy valiosa, de que todos los seres que rezaran y que, digamos, aspiraran a alcanzar su paraíso, que se llama Ewachen, o el paraíso de la gran felicidad, pues que todos ellos renacerían allí. Renacerían en una flor, en un capullo, ¿verdad? Y al cabo de un tiempo se abriría el capullo, saldría la persona como un joven de 16 años, o sea, joven en plenitud de fuerza y vitalidad, y entonces, al abrirse la flor de loto, este joven podría ver, dijéramos, de frente de cara al Buda Amitabha. Y el Buda Amitabha le haría una profecía de su iluminación. Entonces, esta persona, en lugar de haber renacido en un orden de existencia, ha renacido en un paraíso, donde va a seguir la progresión espiritual, pero de otra manera. Entonces, esto es el consejo de Amitabha. Después tenemos el de Amitabha para la larga vida. Esta es una práctica, pues eso que se hace cuando hay un enfermo, que queremos, porque en el budismo tibetano se considera que tener larga vida es interesante para tener más tiempo, más vida, para practicar más, para desarrollarse más, para progresar más, para crecer. Luego, pues hemos dicho también que Sandemela es para sanar las enfermedades tanto físicas como mentales y emocionales. O sea que podemos usarlo cuando nos duele algo o queremos sanar a otra gente que está enferma, queremos dedicarle la práctica o el mantra.
Manjushri es interesante también para el desarrollo del conocimiento, de la sabiduría trascendental, para desarrollar también la memoria, la capacidad intelectual. Y es el mantra que he comentado que se hacía para aquel juego. Luego, para la persona que tenga lo que se llaman las tres confianzas, la confianza de la admiración, de la certeza y de la aspiración, que son, la primera es admirar las cualidades de Buda y pensar que el estado de Buda es algo admirable, algo deseable. La segunda, que es la confianza de la certeza, es pensar que efectivamente Buda posee todas estas cualidades y que esto es así. Y la tercera, que es la de la aspiración, es desear uno mismo, una misma, alcanzar esas cualidades, esas perfecciones, para alcanzar ese estado de Buda. Entonces, a las personas que disponen de estas tres confianzas, pues también es bueno recitar el mantra de Buda Sakyamuni, de Akamuni, Mahamuni y de Soja. ¿Vale? Luego tenemos el mantra de Guru Rinpoche o Padmasambhava, que se dice que fue el que escribió el libro tibetano de los muertos. La práctica de Guru Rinpoche es para eliminar miedos, obstáculos, problemas físicos visibles, invisibles, para todo, ¿no? Tiene muchas, aparte de la práctica principal, tiene otras prácticas relativas a él y también en las prácticas grandes, largas, se hace también al principio, ¿no? Para eliminar los obstáculos de la práctica, que todos los practicantes estén pues, como bien, ¿no? Que puedan recibir todo lo que las bendiciones. Luego tenemos a Mahakala, que es el único de esta lista, que es una divinidad de las que llamamos Ayada, que tenemos aquí la imagen en esta columna, y entonces Mahakala es, dijéramos, la contrapartida, la otra de la moneda de Chenresi. Chenresi es el amor y la compasión, dulce, apacible, bello, sonriente y tal, y Mahakala es lo mismo, es la fuerza, el poder del amor y la compasión para ayudar a otros. A veces no basta, o sea, no puedes decir, hola, caminito, que te vaya bien, y entonces pues no sé, ayudarle a comer, ¿no? O sea, pagarle un sueldo, entonces no vale. Entonces, a veces Mahakala es como un hermano mayor que nos protege de nuestra propia práctica y nos ayuda también a poder actuar, parece que hay que actuar con cierta contundencia para ayudar a otros. Entonces, son dos maneras de verlo. Luego hemos comentado, entonces ahora tenemos el mantra de Milarepa. En el budismo tántrico vajrayana es muy importante, se le da mucha importancia a lo que es la práctica del Guru Yoga, que es la relación, la unión mente a mente, espíritu a espíritu con el maestro. Y entonces, pues a veces no tenemos un maestro especial, no hemos encontrado todavía el maestro que queremos. Y entonces se puede recitar el mantra de Milarepa, como un Guru Yoga, digamos, general. Luego tenemos el mantra de Vajrayana, que este es un cortito, el Om Ahum, que como antes he mencionado, corresponde al cuerpo, a la palabra y a la mente. Entonces, el cuerpo es blanco, la palabra rojo, el corazón azul, y se hace como una recitación porque representa todos los otros mantras que están representados en este. Entonces, pero sí que si no os acorda uno o os ha comprometido a hacer tantos mantras de otros, pues como hacer este, ya su compromiso, ¿no? Y también lo utilizamos como una técnica de meditación con la respiración. Respirando de color blanco, manteniendo la respiración de color rojo y exhalando de color azul. Entonces se va repitiendo el mantra y transunido a la respiración. Por último tenemos la Prajnaparamita, que es el sutra del corazón de la sabiduría trascendental, que este es muy importante en el vehículo Mahayana, y es muy importante porque es como una dijéramos, explicación de casi todo el budismo, ¿no? de todo lo que es la vacuna. Entonces, si habéis visto la película del Pequeño Buda en un momento determinado, el maestro dice, la forma es vacuidad, la vacuidad es forma. Y este es el principio de este mantra, ¿no? Es muy interesante leer el texto, se puede entender, realizarlo ya no sé, pero entenderlo se puede entender. Y luego el significado es también muy interesante, porque quiere decir ido,
ido más allá del más allá, ido más allá del más allá hasta el despertar. Pues como, digamos, como una progresión, como tratando de explicar que estamos en esta villa, vamos a la otra villa, hay que atravesar todo este océano y cuando llegamos al otro lado, ya hemos llegado al otro lado. Entonces, es como que desde aquí no podemos hacer nada, hay que ir al otro lado, más allá del más allá. Y bueno, es muy interesante. También quizás habéis podido a lo mejor ver o escuchar una palabra que es Dharani. Dharani es como un mantra, pero mucho más largo. Entonces están hechas en fórmulas sagradas, recitadas palabra de Buda, y se recitan también con el sonido sánscrito. Y además, dijéramos, la forma de recitarlo, no solamente las palabras, cuando hacemos los dharanis, tienen como una forma, como dijéramos, muy antigua, la forma de hacerlo. O sea, hacer la pausa aquí, decir, por ejemplo, esto, ¿no? Date, para, sangate, o sea, hay que parar y decir una serie de inflexiones de la voz, o de pausas, o de presión, o tal, ¿no? Es muy bonito. Si habéis oído recitar algún sutra en sánscrito, es muy hermoso esta forma de recitar. Bueno, se hace también delante de muchos rituales, se hace. Entonces, pues ahora tenemos aquí, faltar una página que está. Vale, pues a mí me gustaría hacer alguno de los mantras, pero me gustaría que por lo menos alguien de los presentes, aparte del mani que lo podemos hacer, pero me gustaría poder hacer algún otro de alguno de vosotros. Bueno, he pensado hacer el mani, hacer el área de los 60, para que veáis cómo es, y luego pues hacer algún otro sistema. No os animáis a decir ninguno. Sí, ya tienes una cosa. No hay. Todo queda bien. Bueno, estupendo. Pues entonces, bueno, pues aunque, bueno, pues vamos a hacer entonces el de Chambés y el mani. Vamos a hacer una vuelta que se hace en un minuto. Y vamos a hacer como los primeros 7 un poquito cantados, como se hace, y luego ya recitado. Que se puede recitar, pues, de distintas maneras, más rápido, menos, con más canto, con menos canto, diferentes maneras. Vamos a empezar. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Ahora vamos a hacer el de 260 largo para purificar cualquier error
que yo haya cometido en la charla y los demás en la escucha, ¿no? Cada uno en lo suyo. Om Benza Sato Samaya Manupalaya Benza Sato Tenopatita Dijume Bhavo Supokayome Bhavo Anuratome Bhavo Sarvasiri Mentayanta Sarvakarma Susame Sitam Sirida Guru Haha Haha Om Bhagavan Sarvatatarate Amen muchas veces vamos a Samaya Sato Om Benza Sato Samaya Manupalaya Benza Sato Tenopa Tirome Bhava Kayome Bhava Supo Kayome Bhava Anuratome Bhava Sarvasiri Mentayata Sarvakarma Susame Sitam Sirida Kuru Haha Haha Om Bhagavan Sarvatata Amen muchas veces vamos a Samaya Sato Om Benza Sato Samaya Manupalaya Benza Sato Tenopa Itadirome Bhava Suto Kayome Bhava Supo Kayome Bhava Bhava Sarvasiri Mentayata Sarvakarma Susame Sitam Shriya Kuruhum Haha Haha Om Bhagavan Sarvatata Benjamane Munda Benzi Bhava Samaya Sato. Pues ahora nos hemos purificado un poquito con este mantra largo y entonces ahora no sé cuál me gustaría hacer. Podemos hacer, vamos a hacer el mantra de Vajrayana, que es muy fácil y todo el mundo lo va a poder hacer. Om Ahum, lo vamos a hacer así en forma de meditación. Cuando tomemos el aire, recitaremos internamente. Este se recita internamente. Hay unos que se recitan sonoro, como este, y otros internamente, y otros en voz bajita. Pues este se hace internamente. Entonces, cuando tomemos el aire, vamos a visualizar que el aire entra en nosotros como si fuera una luz blanca. ¿Vale? Si os acordáis, es el sonido OM. Luego, cuando estamos reteniendo el aire, lo retenemos unos segundos, entonces estamos ya en el chakra de la garganta, que es de color rojo. Entonces el sonido sería A. Hemos hecho aquí A, OM blanco, A rojo, y luego cuando exhalemos sacamos el aire en forma de luz azul. Entonces sería HUM. Entonces sería OM blanco, A rojo, reteniendo y exhalando HUM. Y hacemos unos minutos hasta que toque.
vamos a hablar unos momentitos acerca de los malas, que son lo que nos sirve, los sabios que nos sirve para ir contando los mantras. Los mantras, ¿por qué se cuentan o para qué se cuentan? Entonces, se pueden hacer los mantras sin contarlos. Por ejemplo, pues eso, si uno va caminando por la playa, entonces, o por la calle, pues se mantiene concentrado y entonces está muy bien. Por ejemplo, un suceso que he tenido hace poco, iba caminando por la calle y me encontré una paloma atropellada por un coche y estaba lloviendo, claro, yo no podía hacer nada con la paloma, pero me puse a recitarle un mantra para que renaciera en el paraíso, ¿no? Para que fuera a un lugar mejor. Iba concentrada en el mantra. Y entonces, como veía, me resbalé, me caí, pero iba tan concentrada que me dio tiempo a darme cuenta de cómo me tenía que caer para no hacerme daño. Si no hubiera ido concentrada, me hubiera desbaratado, me hubiera caído de cualquier manera. Entonces, claro, los mantras nos ayudan a tener muy concentrados. Y entonces, pues se pueden hacer sin contar, simplemente uno los hace simplemente. Lo que pasa es que hay algunas prácticas en las que se solicita hacer un número determinado de mantras para, pues, digamos, poder recibir realmente las bendiciones de la divinidad el tiempo suficiente, ¿no? Porque si hacemos 100 mantras, quiero decir, pues es un minuto o dos. Pero claro, si nos pasamos pues un par de horas recitando el mantra, la mente se nos va a quietar, vamos a tener mucha claridad, nos vamos a sentir muy bien. Y se va contando, una de las, digamos, de las pautas de contar, es que si hacemos el mantra y nos quedamos así como líos, no sé, como sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo, no estamos presentes. Podemos estar relajados, podemos estar en un estado muy agradable, pero no estamos presentes de aquí ahora. Y claro, el hecho de estar pasando el mala y tener que contar, pues ya he hecho uno, cuento 100, o cuento otros 100, entonces te obliga a darte cuenta y estar presente aquí en el ahora. Y hay prácticas luego, pues que los maestros te piden, haz pues 5.000, los 10.000, los 100.000 mantras de esta divinidad. Porque claro, cuanto más haces el mantra, hemos dicho antes que el mantra nos conecta con la divinidad y nos imbuye de los beneficios, las cualidades de la divinidad. Entonces, si como el mantra representa la divinidad, no hacemos el mantra porque sí, lo hacemos porque representa las cualidades de la divinidad. Entonces, cuanto más hacemos el mantra, más nos beneficiamos de recibir estas bendiciones. Y a veces pues, se considera que hay un tiempo mínimo, una cantidad de mantras mínimo para poder conseguir un cierto estado, una cierta comprensión de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, ya hemos comentado muchas cosas antes. Simplemente quería mostraros una imagen a los que estáis en casa de que los malas, además del rosario, dijéramos, de 108 bolitas, hay lo que se llaman contadores, que si queréis acercaros y verlo, los que no lo sepáis, pero son unas cositas que se cuelgan. Ah, mira, ella tiene uno. Pues entonces son unas cositas que se cuelgan del mala y entonces cuando se pasa una vuelta al mala, le das a una bolita, a uno de los laterales, a uno de los colgantes, que en la foto está colgando con la terminación en color naranja. Entonces, cada vuelta, pues marcas una arandela chiquitita, que no sé si se vislumbran en la foto, una arandelita y sabes que has hecho 100. Cuando has terminado los 10 anillitos que hay, pues son 1000. Entonces, en el otro contador, pues hay 2, en el otro cuentas los miles. En uno vas contando las centenas y en otro los miles. Y es una manera de contar. Y bueno, también se pueden apuntar en un papel, ¿sabes? Pero si vas caminando, vas haciendo algo, porque claro, tenemos el mala grande, pero luego tenemos el pequeño, que bueno, depende del tamaño de las bolitas, ¿no? Lo ideal es que sean 27, porque 27 por 4 son 108. Pero muchas veces las bolitas son más grandes y solo hay 20 o 21. Pero bueno, eso ya depende de cada uno, es decir, pues para hacer uno grande, pues tengo que hacer 5 veces o 6 veces uno pequeño. Estos también se usan para otras cosas, para las postraciones, pero vaya. Y luego, pues, hay malas, dijéramos, que son como más de bonitos, más que de practicantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay de muchas clases.
Así que pues aquí terminaríamos lo que es la charla de mantras y bueno, vamos a poner la otra imagen para los que están en casa que puedan verla, que tenemos otra imagen. Muy bien, aquí se ve un poquito, no sé si mejor o peor, pero bueno, por lo menos se ve. Este lleva 3, porque debe tener uno para centenas, uno para miles y otro para 10 miles. O sea, que debe ser de un practicante así, de un practicante. Bueno, habíamos mencionado que íbamos a hacer, a lo mejor, si nos quedaba tiempo, hacer un poquito y hablar un poquito de Samsara, pero como ya se nos han hecho las 7, pues entonces lo dejaríamos aquí. Y el Samsara pues ya lo haremos otro día. Entonces, simplemente eso, a quien sea es la que da la idea de qué es el Samsara, y entonces, pues de aquí a que hagamos una charla de Samsara, podemos ir investigando por nuestra cuenta y pensar lo que es el Samsara. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es el Samsara? Una definición por lo menos. Este mundo de insatisfacción, descontento, de problemas, de dificultades, esto es el Samsara. Y salir del Samsara es encontrar la raíz y la causa del origen y la creación del Samsara, que es la ignorancia del yo, y entonces llegamos al Nirvana. No son 2 lugares físicos, claro, es simplemente que la mente pues purifica y entonces llega a otro estado de mente, el Nirvana. Bueno, pues ojalá que todos podáis alcanzar el Nirvana rápidamente. Os deseo y que estéis muy felices. Gracias.